Buenas tardes a todos y a todas. Agradecimientos a la Universidad Santo Tomás por acogernos en el día de hoy. Agradecimiento al señor decano Ciro Huecha Medina, al profesor Carlos Rodríguez Mejía y también a nuestra invitada, la doctora María Paula Gómez, magistrada auxiliar de la sección tercera del Consejo de Estado, con quienes ahora vamos a tener un diálogo y quisiéramos también escuchar de ustedes sus preguntas para poder tener un intercambio sobre esta materia. Como lo señalaba el señor decano, hoy parece normal hablar de derechos de las víctimas, parece común hablar de las medidas de reparación, pero eso hace 20 años no era posible. Y con orgullo debo decir que la organización que hoy presido, el colectivo de abogados Osalvedad Restrepo, junto con otras organizaciones de derechos humanos, hemos acompañado durante estos años a las víctimas en lograr esto que hoy tenemos, el que en un acuerdo de paz se reconozca a las víctimas como centro, como elemento central del acuerdo, el que existan decisiones internacionales que reconocen sus derechos, el que existan políticas públicas que se refieran a los derechos de las víctimas y el que exista una jurisprudencia consolidada tanto a nivel de Corte Constitucional, tribunales penales, tribunales contencioso administrativos, sobre un tema que antes era impensable, el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Este camino empezó de una manera muy difícil y empezó por la vía penal. Nosotros que desde hace 38 años empezamos a recibir denuncias de tortura, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, se empezó la exigencia a nivel de Fiscalía y en ese momento Procuraduría para que se permitiera a las víctimas preguntar, para que se permitiera a las víctimas buscar, para que se permitiera a las víctimas solicitar pruebas. Ese fue un camino que fue una puerta que fue muchas veces cerrada y que finalmente se logró inicialmente por la vía jurisprudencial que reconocieran a las víctimas como parte civil y posteriormente en el Código de Procedimiento Penal. Hoy estamos dando nuevamente esa discusión, o tuvimos la ocasión de darla, con el cambio del Código de Procedimiento Penal. Y allí nuevamente la pregunta que nos hacían y era, ¿por qué las víctimas quieren participar en el proceso penal? Y la respuesta es muy sencilla, y también la anticipaba el señor decano, y es porque las víctimas tienen un interés que vaya mucho más allá de lo pecuniario. En el proceso penal principalmente, y allí fue donde encontramos esta necesidad, hay una necesidad de verdad. Por supuesto hay una necesidad de justicia, pero sobre todo de verdad, de saber qué ocurrió, de saber quién ordenó la desaparición forzada, de saber quién ordenó la ejecución extrajudicial, saber quién se benefició de un hecho de desplazamiento forzado, de despojo. Y esa verdad fue la que también nos animó a buscar en los procedimientos contencioso administrativos otro tipo de medidas. Y es importante señalar, y por eso hoy estamos acá, que hoy ya existe, y seguramente la doctora María Paula Gómez se referirá a eso, y también mi colega Rosa María Mateus, existe una jurisprudencia muy consolidada sobre reconocimiento de medidas no pecuniarias u otros tipos de medidas de satisfacción a las víctimas en los procesos contencioso administrativos. Les decía, esto antes era impensable, y voy a decir nuevamente con honor que fue nuestra organización de derechos humanos de las primeras que empezó a solicitar en los procesos contencioso administrativos que se reconocieran otro tipo de medidas de reparación para las víctimas, en algo que legalmente no era posible, es decir, la ley no daba esta posibilidad y ha sido un reconocimiento que se ha ganado sobre todo por vía jurisprudencial. Esta misma intención de verdad, de reconocimiento, nos llevó a los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, un tema al que también se referirá nuestro colega y amigo Carlos Rodríguez Mejía, y hoy por hoy la jurisprudencia nacional se ha nutrido de esas decisiones que se alcanzaron en los tribunales internacionales, tanto en la Comisión Interamericana como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de alguna manera también como resultado de los trabajos en Naciones Unidas. Pero nuevamente, entonces aquí ya tenemos, y esta guía que hoy presentamos, tenemos un cúmulo de decisiones
y una práctica, si se quiere, más o menos interiorizada de los jueces penales a reconocer a las víctimas, más o menos interiorizada de los jueces contencioso administrativos, pero estamos en un momento muy difícil, en un momento límite, en un momento en que esa práctica reconocida puede volverse una práctica mecánica. Y esta guía trata de identificar ¿dónde están esos obstáculos que hemos encontrado cuando los jueces empiezan a decretar de manera mecánica, de manera no pensada, medidas de reparación? Por eso nos toca volver a la pregunta central, a la pregunta inicial, y es ¿para qué se hace esto? ¿Para qué se quiere reparar? Y la primera pregunta que debe hacerse, y esta es una reflexión especialmente para los funcionarios judiciales y quienes jóvenes abogados van a acompañar víctimas a futuro, pero también funcionarios judiciales, y es la primera pregunta que debe hacerse en estos procesos es ¿qué es lo que se quiere reparar? Las medidas no pueden ser medidas que vienen en un listado, de allí una principal crítica que hicimos en su momento a la ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz, que tenía como un listado de medidas. La pregunta es, ¿y todas las víctimas son iguales? ¿Y todas las víctimas sufren igual? ¿Y a todas las víctimas se les causó el mismo daño? Entonces, por eso es importante la pregunta de ¿qué es lo que se quiere reparar? Y esa es una pregunta que hoy nos están haciendo los funcionarios judiciales, que tal vez de buena fe, tal vez por reconocer esa práctica internacional, tal vez siguiendo la jurisprudencia del Consejo de Estado, ordenan medidas de reparación, pero sin responderse a la pregunta de ¿qué es lo que se quiere reparar? Y este es el elemento central de la reflexión que queremos traerles hoy. Y la traemos también en un momento muy importante, y es el momento de implementación de los acuerdos de paz, que traen a su vez una serie de medidas, de posibilidades para que las víctimas sean reconocidas en sus derechos. Todavía no sabemos muy bien cómo va a ser la reglamentación, pero desde ya señalamos la preocupación, y es que no deben seguirse promoviendo medidas de reparación sin un sentido realmente reparador, sin preguntarle a la víctima qué es lo que quiere reparar, cuál fue el daño que se causó, cómo se causó ese daño. Entonces, una medida de reparación siempre debe estar acompañada de esa pregunta, pero también de algo que es muy importante, y por eso empezábamos esta reflexión con nuestro trabajo en el proceso penal, es cómo se contribuye a la verdad. Cómo se contribuye a la verdad, cómo se contribuye a la memoria. Y fíjense que esta ha sido otra contribución, otra ganancia del trabajo en tribunales también administrativos, penales, internacionales, y es sobre todo cómo se está construyendo la memoria histórica o el esclarecimiento de los hechos a partir de procesos judiciales. ¿Por qué esta reflexión? Porque hoy también estamos en un momento, si se quiere, de un debate sobre la memoria, de quién está construyendo la memoria sobre este país. Y para finalizar, dejarles esta reflexión justamente sobre la memoria y lo que estamos construyendo hoy. Hemos hablado, no sin razón, de los efectos profundos que ha causado el conflicto armado en la sociedad, pero nosotros como organizaciones de derechos humanos, como colectivo de abogados Osalvea Restrepo, nos hemos preguntado, ¿y todos los hechos que hemos representado, que hemos acompañado? Aquí se encuentran muchísimas víctimas que hemos acompañado de torturas, de ejecuciones extrajudiciales, de desaparición forzada, de exterminio de partidos políticos, ¿todo se explica en relación al conflicto armado? Y entonces allí nuestra respuesta es no. Y tenemos que empezar a hacernos la pregunta de entonces en razón de qué se explica. Y aquí encontramos que el conflicto armado ha sido, si se quiere, una excusa para la comisión de otros hechos que nosotros preferimos llamar con el nombre de violencia política. ¿Y por qué violencia política y no conflicto armado? Porque el conflicto armado nos remite casi que al enfrentamiento, al desarrollo de hostilidades entre dos bandos, y como si las víctimas hubiéramos quedado en el medio, como si hubiera sido azaroso el que existan víctimas de crímenes de Estado, mientras que la violencia política nos remite a la pregunta, nuevamente, de ¿quién se benefició con los crímenes? ¿Quién ordenó los crímenes? ¿Cómo se planificaron? Y a otro elemento muy importante que debe acompañar las medidas de reparación, ya hablamos de la verdad, ya hablamos de la justicia, y son las garantías de no repetición.
Entonces, esta diferenciación que estamos proponiendo entre hechos del conflicto armado y violencia sociopolítica o violencia política tiene la finalidad central de preguntarnos por las garantías de no repetición. ¿Cómo hacemos para que estos hechos que han ocurrido, que hemos tenido en algunos casos la posibilidad de acompañar, no vuelvan a ocurrir? Y este es el sentido del trabajo nuevamente ante los jueces penales, ante los tribunales contenciosos administrativos, ante los tribunales internacionales de derechos humanos. Identificar las causas estructurales de las violaciones a derechos humanos y trabajar para que no vuelvan a ocurrir. Entonces, la invitación, estudiantes, profesores, profesoras, compañeros, víctimas, familiares de víctimas, los que se encuentran acá, la invitación es a eso, a no seguir repitiendo que todos los hechos ocurrieron en razón del conflicto armado, sino que ese conflicto armado tuvo una razón, tuvo unas causas, y es importante insistir en que este proceso de paz y la implementación de las medidas del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación contribuyan a ello. Hay una frase de un libro de Milan Kundera que dice: la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Esta es la reflexión con la que quisiéramos terminar y dar la palabra a nuestros colegas. Este es el momento de disputa de cómo se va a construir la verdad en este país, de si se va a reconocer o no quiénes fueron los responsables de graves violaciones a derechos humanos, pero nuevamente, sobre todo, cómo vamos a hacer para que estos hechos que hemos sufrido, estos hechos que hemos acompañado, no vuelvan a tener ocurrencia en este país nunca más. Muchísimas gracias.